Entonces, como les decía, en este momento ya estoy grabando y vamos a continuar la sesión de hoy con el tema de la luminiscencia molecular. ¿Okay? A ver, estábamos viendo nosotros que lo que era la fluorescencia molecular y vimos la fluorescencia molecular de un punto de vista energético. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que vimos la fluorescencia molecular como el proceso de emisión de luz estimulada por la absorción de luz, el cual compite por varios otros procesos de transferencia de energía, ¿no es cierto? Y lo que vimos en la última sesión fue lo que es la relación entre intensidad de fluorescencia y concentración, que es esta ecuación que está acá, y en donde explicamos que la intensidad de fluorescencia en función de la concentración es una relación primero lineal, ¿ok? Segundo, que parte de la base que la molécula previamente absorbió, por eso tiene el coeficiente de absortividad molar acá en su relación, y también, un rato, entonces les decía, ¿no es cierto?, que también relacionaba la fluorescencia con la potencia de la luz incidente que genera la excitación. Eso es una cosa que vimos en la última sesión, ¿no es cierto? Y que junto con los procesos fluorescentes hay otros procesos que compiten, es decir, cuando la molécula absorbe luz, esa energía, ¿no es cierto?, que generan electrones en estado excitado, puede generar que la molécula transfiera esa energía mediante emisión fluorescente, un proceso, que es lo que se llama F de fluorescente, ¿no es cierto? Emisión fosforescente, es decir, que el electrón cambie de spin y comience a emitir luz, pero desde otro nivel de energía con un spin cambiado, que es lo que se llama fosforescencia. También hay procesos que se llama cruce entre sistemas, conversión externa, que son procesos no radiativos, son varios, ¿no es cierto? Pueden ser colisiones, pueden ser vibraciones, rotaciones, destrucción de enlaces, o sea, todo esto que aparece aquí en el denominador son otros procesos energéticos que compiten por la fluorescencia, y por eso se habla en términos de fluorescencia de rendimiento cuántico, ¿ya? ¿Qué sería el rendimiento cuántico? Sería la porción de energía absorbida que se transforma en fluorescencia. Por eso aquí aparece como una división. O sea, de toda la energía absorbida, una fracción de esta se va a transformar en fluorescencia y las otras fracciones son otros procesos de transferencia de energía que compiten por la fluorescencia. Y hay moléculas que tienen más rendimiento cuántico fluorescente que otras, ¿no es cierto? Y eso genera que no todas las moléculas o todos los analitos moleculares se pueden determinar por fluorescencia, tienen que tener un buen rendimiento cuántico, ¿no es cierto?, que estaría acá, para que la fluorescencia sea lo suficientemente sensible. Hasta ahí habíamos quedado la última sesión. Y habían varios parámetros, ¿no es cierto? Y aquí comienza un poco lo nuevo que vamos a ver en esta clase. Hay varios parámetros de los cuales depende la sensibilidad de la señal fluorescente. Todos estos parámetros que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto?, tienen que ver con el rendimiento cuántico. Es decir, si miramos esta expresión que está acá, voy a recordarle esta cosa que es bien importante analíticamente, esta expresión que está acá nos dice que todo esto que está acá, todo esto, ¿no es cierto?, que estoy marcando acá, es la pendiente de una curva de calibrado, y es lo que nosotros llamamos sensibilidad, ¿ok? Por lo tanto, la sensibilidad, ¿no es cierto?, depende de varios parámetros, depende de la potencia de la luz incidente, depende del coeficiente de absortividad molar, que tanto absorbe, pero también depende del rendimiento cuántico. Y los parámetros que vamos a ver a continuación son factores experimentales de los cuales depende el rendimiento cuántico, ¿ok? No sé si me explico ahí. Ahora, existen varios factores, yo les voy a mencionar algunos porque también la lista es bastante larga, ¿no es cierto? Pero todos los parámetros que tienen que ver con rendimiento cuántico, ¿no es cierto?, son las variables experimentales que me van a incrementar la fracción de moléculas que fluorecen respecto de la fracción de moléculas que no florecen, que serían todas estas, ¿no es cierto? O sea, mediante todos estos procesos de desactivación energética que compiten. La idea es que si 100 fotones son absorbidos, ¿no es cierto?, ojalá que esos 100 fotones sean devueltos fluorescentemente, lo cual es imposible, ¿no es cierto?
Entonces uno busca condiciones experimentales donde el rendimiento cuántico fluorescente sea lo más, digamos, alto posible, lo más cercano a 1. Por ejemplo, les voy a mostrar algunos, ya no, repito, no les voy a mostrar todos, ¿no es cierto? Son muchísimos, pero es solamente para que entiendan la idea. Como la fluorescencia depende del rendimiento cuántico, ¿no es cierto? Necesariamente, ¿no es cierto?, la estructura molecular va a afectar al rendimiento cuántico. ¿Por qué? Porque las moléculas que presentan, por ejemplo, mayores formas estructurales van a fluorecer menos. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando uno ve química orgánica y uno ve la estructura del benceno, ¿no es cierto?, comparado con la estructura del ciclohexano, ahí hay una pequeña gran diferencia, ¿no es cierto?, que por el hecho de que el benceno tenga dobles enlaces y el ciclohexano no, el benceno es una estructura plana. Sin embargo, el ciclohexano, ¿no es cierto?, a uno le enseñan que tiene dos configuraciones o dos conformaciones estructurales posibles. Le dicen que tiene la forma de mesa y la forma de silla, ¿no es cierto? Esas dos formas o conformaciones geométricas, ¿no es cierto?, quiere decir que si yo le entrego energía al ciclohexano, ¿no es cierto?, parte de esa energía se va a transformar en procesos de cambios conformacionales y se va a perder desde el punto de vista fluorescente, ¿no es cierto? Entonces, las estructuras más rígidas, ¿no es cierto?, son estructuras que tienden a fluorecer más, porque no tienen la posibilidad de transformar parte de su energía en cambios conformacionales. Esa es una primera cosa. La segunda cosa, ¿no es cierto?, que es lo que aparece en esta diapositiva, generalmente, como dice acá, las sustancias orgánicas que poseen dobles enlaces muy conjugados, ¿no es cierto?, también florecen más. ¿Por qué florecen más? Porque como vimos en las clases anteriores, mientras más dobles enlaces tienen, ¿no es cierto?, la diferencia de energía que hay entre el estado basal y el estado excitado es menor, ¿no es cierto?, y al ser menor va a generar una mayor probabilidad de absorción de luz. Mientras más absorben las moléculas, ¿no es cierto?, más fluorecen. Por ejemplo, acá. Aquí dice, por ejemplo, mayor número de anillos y mayor condensación, mayor rendimiento cuántico, ¿no es cierto? Mientras más anillos tienen, ¿no es cierto?, hay un mayor rendimiento cuántico. Y, por ejemplo, aquí dice, la sustitución del anillo bencénico provoca cambio en la longitud de onda de absorción y de emisión, ¿no es cierto?, y una variación de la intensidad relativa. Por ejemplo, si uno compara acá, yo aquí tengo el benceno, ¿no es cierto? El benceno, como ustedes saben, tiene doble enlaces conjugados y absorbe mucho en el UV. Y el benceno, efectivamente, como absorbe mucha radiación en el UV, ¿no es cierto?, tiene un coeficiente de absortividad alto, el benceno también tiene cierta probabilidad de fluorecer. Aquí, por ejemplo, dicen, llamémosle intensidad relativa del benceno, intensidad relativa fluorescente, asignémosle un valor 10. Si nosotros le agregamos tolueno, ¿no es cierto?, que le aporta mayor densidad electrónica al benceno, si nosotros le agregamos tolueno, es decir, le ponemos un metilo al benceno, ¿no es cierto?, y lo transformamos en tolueno, la intensidad fluorescente aumenta, porque ustedes saben que los grupos metilos son dadores de electrones, ¿no es cierto? Sin embargo, si nosotros le agregamos átomos altamente electronegativos, como los haluros, ¿no es cierto?, aquí vemos que la intensidad fluorescente relativa decae, o sea, decae la sensibilidad fluorescente. ¿Por qué? Porque los átomos, los haluros, ¿no es cierto?, son altamente electronegativos y le quitan densidad electrónica al benceno. Y como el tema de la fluorescencia tiene que ver con transiciones electrónicas, ¿no es cierto?, la intensidad de fluorescencia va a decaer, ¿no es cierto? Ahí ustedes tienen, por ejemplo, el efecto del sustituyente sobre la intensidad de fluorescencia. Ahora, si comparamos, por ejemplo, benceno con naftaleno, ¿no es cierto?, claro, tiene más conjugación electrónica y más va a fluorecer. Ahí en esta tabla, por ejemplo, se muestra un poco la idea, ¿no es cierto? Si ustedes comparan acá, ¿no es cierto?, fíjense, aquí tenemos benceno intensidad relativa 10, el yodo benceno ya tiene una intensidad relativa que tiende a 0, o sea, tiene su sensibilidad tan baja que tiende a 0 y por lo tanto ya no se podría determinar fluorescentemente. Sin embargo, ¿no es cierto?, si ya el benceno pasa a fenol, ¿no es cierto?, su intensidad relativa sube,
Y es por el tema que ustedes les tienen que enseñar en química orgánica, ¿no es cierto? Que hay sustituyentes dadores de electrones, hay sustituyentes aceptores de electrones, y hay una relación, obviamente, directa entre ambos, considerando que son los electrones los que finalmente absorben. Ya, como yo les mencionaba, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una molécula que florece, por ejemplo, aquí tenemos el bifenilo, ¿no es cierto? El bifenilo florece porque tiene dos anillos aromáticos, ¿no es cierto? Absorben el UV y por lo tanto la probabilidad de que florezca está presente. Pero fíjense que el solo agregar un átomo de carbono a esta unión, ¿no es cierto?, que hace que la molécula sea más rígida, es decir, por el hecho de cerrar este ciclo en el fluoreno respecto al bifenilo, el hecho de cerrar este ciclo, voy a marcarlo acá porque esto es muy importante, acá, ¿no es cierto?, el hecho de cerrar este ciclo acá, que aquí, no, aquí está, acá está abierto, ¿no es cierto?, y claro, aquí, la molécula de la izquierda es más rígida que la molécula de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que se gana con eso? Con que la molécula sea más rígida, que tiene menor libertad de movimiento geométrico, ¿no es cierto? Hace que la probabilidad de que se pueda desactivar la energía absorbida mediante un proceso no radiativo como un cambio conformacional es mucho menos probable en la molécula de la izquierda, porque es más rígida, que en la molécula de la derecha, en donde tiene mucho más libertad estos anillos para rotar, ¿cierto? Ahí tiene usted ejemplos súper concretos respecto a esto. Exacto. Yo puedo continuar hablándole a usted de todas las variables que pueden influir en la fluorescencia, pero cualquier variable uno la puede predecir. Por ejemplo, aquí dice, ¿no es cierto? Y yo ni siquiera hay que hacer una tabla para esto, que la temperatura del solvente, ¿no es cierto?, afecta a la fluorescencia. Pero uno dice, bueno, pero ¿cómo la afecta? Supongo que ustedes no saben cómo la afecta. O sea, esta frase que está acá abajo ustedes no la estuvieran leyendo, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, pero a ver, si yo tengo un solvente que presenta mayor temperatura, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar o disminuir la fluorescencia. Piensa en la lógica de esto. Uno dice, mira, mayor temperatura del solvente, hay mayor energía cinética en la solución. Mayor energía cinética en la solución quiere decir que hay mayor probabilidad de colisión entre las moléculas. Y fíjense que una colisión entre dos moléculas es un proceso de transferencia de energía. Por lo tanto, si yo tengo una solución con mayor temperatura, la probabilidad de que una molécula excitada, es decir, una molécula que previamente absorbió luz, que transfiera esa energía vía colisión y por lo tanto no florezca, ¿no es cierto?, porque esa energía en vez de devolverla como luz, la entregó vía colisión, ¿no es cierto?, va a ser mayor. Por tanto, ahí uno entiende por qué a mayor temperatura de una solución, ¿no es cierto?, necesariamente la fluorescencia va a disminuir, ¿ok? Porque yo aumento la probabilidad de desactivación no radiativa, llámese colisión, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa aquí con la viscosidad del solvente. O sea, si yo tengo un solvente más viscoso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bien, mientras más viscoso el solvente, hay menos cinética en la solución, y si hay menos cinética en la solución, disminuye la probabilidad de colisión, y por lo tanto, al disminuir la probabilidad de colisión, se aumenta el rendimiento cuántico fluorescente. ¿Okay? Ahí tienen ustedes la forma de razonar. O sea, si ustedes algún día de mañana se enfrentan a una variable de fluorescencia que ustedes no conocen su efecto, ¿no es cierto?, razonando de esta manera ustedes podrían predecirlo. Entonces la fluorescencia tiene esa relación. Son muchas variables de las cuales depende la sensibilidad fluorescente, pero esas variables, si uno entiende el concepto de rendimiento cuántico, uno podría, digamos, interpretarlo. El solvente, ¿no es cierto?, también influye respecto de su polaridad, ¿ya? Aquí se muestra, en este ejemplo, ¿no es cierto?, cómo la polaridad del solvente va generando dos efectos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, aquí se muestra el espectro de emisión fluorescente de una sustancia en 6 solventes, que va desde el tolueno, número 1, hasta el agua, número 6, cambiándose su composición en incrementos de polaridad. Es decir, el tolueno sería el más apolar, después viene el cloroformo, acetonitilo, etanol, ¿no es cierto? Ahí la polaridad va aumentando, ¿ok? Y haciendo el agua el solvente más polar, obviamente. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en la medida que la polaridad va cambiando,
necesariamente la intensidad de fluorescencia va cambiando, tiende a disminuir, y además la longitud de onda del máximo va tendiendo a longitudes de onda mayores, ¿ya? Ahora, esta es la figura que muestra una tendencia, ¿ya? También depende del tipo de transición que esté involucrada, ¿ya? Pero lo que yo quiero mostrarles es que el solvente influye en la sensibilidad, tanto en la intensidad, la magnitud de la señal, ¿no es cierto?, como también en la posición de sus máximos. Por lo tanto, el solvente, al afectar la sensibilidad, va a afectar las cifras de mérito que dependen de la sensibilidad. Por ejemplo, el límite de cuantificación. También vamos a ir viendo eso, vamos a analizar algunos casos para profundizar más, ¿ya? El pH afecta si es que la especie química, el analito, ¿no es cierto?, si es que el analito presenta propiedades ácido-base. Por ejemplo, aquí se muestra la anilina, ¿no es cierto? Entonces, claro, si yo altero el pH, la anilina se va a, por ejemplo, si lo disminuyo, ¿no es cierto?, la anilina se va a protonar. Si la anilina se protona, que sería el ion anilinio, ¿no es cierto?, pierde su forma resonante, ¿ok? Y al perder su forma resonante, el estado excitado fluorescente se hace menos estable. Entonces, aquí lo que muestra, ¿no es cierto?, es que mientras más alto es el pH, la anilina va a tender a deprotonarse, van a incrementar sus formas resonantes y, como dice ahí, a mayor número de formas resonantes, mayor estabilidad del estado excitado de fluorescencia. Por lo tanto, fluorecería más. También hay efectos del oxígeno, ¿no es cierto? Que, bueno, el oxígeno puede transformar la molécula, evidentemente, pero el oxígeno, por ser paramagnético, tiende a favorecer la fosforescencia por sobre la fluorescencia. Es decir, baja el rendimiento cuántico de la fluorescencia en favor de la fosforescencia y así sucesivamente. Muchísimas, muchísimas variables, ¿bien? O sea, la fluorescencia tiene muchas variables de las cuales depende la sensibilidad, porque son muchas variables de las cuales depende el rendimiento cuántico, ¿no es cierto? Yo hasta ahí voy a dejar con las variables, quizás vamos a ver más cuando analicemos un par de casos de algunos artículos, ¿no es cierto? Quiero saber si es que hasta aquí tienen alguna duda, consulta, porque ahora vamos a ir a la parte de instrumentación. ¿Dudas, consultas? Profe, ¿Sí? ¿puede ir al diagrama anterior, o sea, no, de hace varios, atrás de la fluorescencia con tolueno, no el otro, ¿Este? no el otro, el otro. A ver, vio partir desde acá. Vimos Es que este, era una tabla, sí, era una tabla con intensidad. esta. ¿Esta? No, esta, la de quinoleína, isoquinoleína, Esta. donde sale o sea, quinoleína, esa misma, Ya. esta. ¿Claro? Ujú. Esta intensidad de fluorescencia es la que seno solo, el tolueno solo y el bromobenceno solo, ¿verdad? Claro, la tabla que está acá abajo muestra el efecto del sustituyente en una molécula de benceno sobre la fluorescencia. Si el sustituyente es dador de electrones, como el metilo, ¿no es cierto?, que pasa tolueno, incrementa la fluorescencia, y si es aceptor de electrones, altamente electronegativo, ¿no es cierto?, la disminuye. Esto tiene que ver con la figura que está acá arriba. La figura que está acá arriba muestra que mientras mayor es el número de anillos, hay mayor condensación, ¿no es cierto? Quiere decir que hay mayor número de formas resonantes y por lo tanto incrementa el rendimiento cuántico, por cuanto al tener más anillos, más dobles enlaces conjugados, ¿no es cierto? Incrementa también la absortividad molar. Ya. Son dos variables que no están conectadas. Una es el número de anillos, la figura de arriba, y otra cosa es los sustituyentes, la tabla de abajo. Más preguntas, por favor. Ya, ahora sí entiendo. No, yo no tengo. Bueno. Bien, de todas formas vamos a analizar un par de casos, no sé si hoy, quizás lo alcanzamos a ver hoy, ¿no es cierto? Donde se aplican todas estas cosas y uno la puede ya empezar a madurar analizando paper. En general, la fluorescencia molecular tiene hartas ventajas, también desventajas, ¿no es cierto? Pero dentro de las ventajas que tiene, es que los límites de detección son
muchísimo más bajo que la absorción molecular. La fluorescencia molecular con las moléculas adecuadas, ¿no es cierto?, con analitos que presenten buen rendimiento cuántico, podría llegar al límite de detección, como dice ahí, 3 órdenes de magnitud más bajo que absorción molecular. Recordando que absorción molecular, sus límites de detección son del orden de las partes por millón, es decir, miligramos por litro. La fluorescencia molecular puede alcanzar fácilmente partes por billón, es decir, microgramos por litro. Tiene amplios intervalos de linealidad, o sea, los rangos lineales son muy amplios, abarcan varios niveles de concentración, y es más selectiva que la absorción molecular. No todas las moléculas fluorecen. Hay muchas más moléculas que absorben que fluorecen. De hecho, las moléculas que fluorecen son una fracción de las moléculas que absorben. Eso hace que la señal sea más selectiva, es decir, la probabilidad de interferencia espectral es mucho más baja. ¿Okay? Y por lo mismo, como la señal es más selectiva, tiende a dar resultados más confiables, ¿no es cierto? Siempre y cuando, aquí no lo dice, pero yo lo voy a decir, ¿no es cierto? Siempre y cuando uno controle muy bien la sensibilidad. Porque dado que la sensibilidad cambia tanto, ¿no es cierto? Hay que tener muchísimo cuidado en que la sensibilidad de mi analito en los estándares sea igual a la sensibilidad de mi analito en mi muestra problema. Si por cualquier motivo el cambio de composición de mis estándares comparado con mi muestra problema influye demasiado en la sensibilidad, vamos a tener problemas de sesgo, ¿ok? Y eso también lo vamos a ir viendo. Las aplicaciones de la fluorescencia molecular no está restringidas solo a moléculas. Por ejemplo, aquí se muestra en esta tabla que también se explota la fluorescencia molecular con iones metálicos. Claro, los iones metálicos en sí no fluorecen, ¿ok? Sin embargo, si yo los complejo con un ligando fluorescente, es decir, con un fluoróforo, ¿no es cierto? Así se le llama al ligando fluorescente, y yo complejo mi ion metálico, que en este caso sería mi analito, con un fluoróforo, yo podría lograr que el complejo, como aparece en esta figura, ¿no es cierto?, el complejo fluorezca y yo lo pueda determinar. Por ejemplo, aquí en esta figura se muestra un fluoróforo, que aquí dice alizarin garnet R, ¿no es cierto?, el nombre comercial. A ver, ¿están preguntando algo? ¿Me escuchan cortado? A ver, espérense. Voy a cerrar todo lo que tenga abierto. Ya. Ahí cerré todo lo que tenía abierto. ¿Me escuchan ahí? Bien. Entonces, como estaba diciendo, uno puede determinar un ion metálico mediante su complejamiento con un ligando fluorescente. Para este ejemplo, ¿no es cierto?, se muestra un ligando fluorescente, que es el que está acá arriba, el alizarin garnet R, y ese ligando fluorescente, al complejarse con aluminio, ¿no es cierto?, ese complejo va a cambiar el patrón fluorescente del ligando. Ahí hay varias posibilidades. O sea, existe la posibilidad que el ligando fluorezca a una longitud de onda determinada y al complejarse con aluminio cambie el máximo de emisión fluorescente. ¿Ok? Existe otra posibilidad, ¿no es cierto?, que es que al complejarse el ligando con un metal, se apague la fluorescencia, como dice acá. Por lo tanto, lo que uno sigue no es el incremento de señal fluorescente, sino que es la disminución de la señal fluorescente sería proporcional a la cantidad de aluminio que hay, ¿cierto? Existen varias combinaciones. A veces el complejo fluorece y el ligando no. Sea como sea, lo que uno sigue es el cambio de señal fluorescente en prendimiento, que se llama, ¿cierto?, porque el metal prende la fluorescencia de un ligando, o en apagamiento. Hay varias posibilidades, ¿ya? Sí, eso es importante. Si se pierden algo que esté diciendo, lo revisan después en el video. Muy importante. Ahora, también hay analitos que presentan fluorescencia intrínseca. Por ejemplo, algunos aminoácidos, algunas vitaminas, ¿no es cierto?,
presentan una fluorescencia natural, lo que se llama la fluorescencia intrínseca, y se pueden determinar directamente. Por ejemplo, el triptofano, ¿no es cierto? Es el típico caso de un aminoácido que está presente en muchas proteínas y por lo tanto muchas proteínas presentan fluorescencia intrínseca o natural. ¿Okay? Entonces hay dos posibilidades. O yo exploto la fluorescencia y mi analito, porque florece naturalmente, número 1, o transformo mi analito a una forma fluorescente, opción número 2, para poder explotar este tipo de técnica. ¿Ya? O sea, la fluorescencia molecular tiene muchas aplicaciones. Entonces, vamos a ver ahora el tema de la instrumentación. ¿Ya? Miren, primero les voy a mostrar un esquema que es el más simple que he encontrado, para que ustedes se vayan familiarizando con esto. ¿Ya? Esto que ustedes están viendo en esta figura sería más o menos un esquema de los componentes de un espectrofluorímetro. ¿Ok? Vamos a ir por partes, voy a ir anotando algunas cosas. Los componentes de un espectrofluorímetro son los siguientes. Número 1, la fuente de luz. ¿Ok? Aquí está la luz o la radiación electromagnética, ¿cierto? Número 2, ¿no es cierto? Hay un monocromador o un selector de longitud de onda primario que se llama. ¿Cuál es su función? Seleccionar el tipo de fotón que va a llegar a la muestra. ¿Ok? ¿Por qué se le llama primario? Porque es el que selecciona los fotones que van a excitar el analito. ¿Ok? O sea, de esto depende, del primer monocromador depende la longitud de onda del fotón incidente, el fotón que va a ser absorbido. ¿Ok? No sé si se entiende. Acá está el receptáculo de la muestra, ¿no es cierto? Y acá va a estar, por lo tanto, mi analito. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el camino? La fuente de luz emite fotones de varias longitudes de onda. El monocromador primario elige los fotones que van a incidir sobre la muestra y que van a ser absorbidos por el analito. Paso número 2. ¿Okay? El analito, si es que absorbe esos fotones, parte de ellos, ¿no es cierto?, los va a devolver energéticamente como fluorescencia, ¿no es cierto? Entonces va a empezar a emitir luz fluorescente. Le voy a poner aquí intensidad fluorescente. ¿Qué es lo que se hace? Aquí es donde emerge el que se llama el monocromador secundario o el monocromador de emisión. ¿Qué es lo que hace el monocromador secundario? Selecciona el fotón fluorescente que va a llegar al detector. ¿Por qué? Porque recordemos que si el analito absorbe luz, luego la fluorescencia que va a generar no es monocromática, es policromática. Son fotones de varias longitudes de onda las que va a emitir el analito. Por lo tanto, el monocromador tiene que elegir un tipo de fotones de una longitud de onda para que lleguen al detector, ¿no es cierto?, y procese una señal que sea proporcional a la concentración. O sea, yo tomo lo que llega acá, al detector, y con esto hago la relación concentración-intensidad de fluorescencia, que sería mi curva de calibrado, ¿no es cierto? Pero recuerden que esto se hace, al igual que en la absorción molecular, a una longitud de onda monocromática. ¿Ok? Por lo tanto, el montaje instrumental de la fluorescencia molecular es un poco más complicado que la absorción molecular. ¿Por qué es más complicado? Porque la absorción molecular tiene un monocromador. La fluorescencia molecular tiene 2. ¿Ok? Yo, a ver, les voy a mostrar un video que encontré, que es como lo mejorcito que he visto en términos de animación, para poder explicarles esto. Ya no he encontrado animaciones buenas, lamentablemente, de esto. Hay una que encontré que es más o menos regular. ¿Ya? Permítanme proyectarles ese video. Denme unos segundos. Entonces, veamos el video y luego del video voy a responder las dudas que tengan, porque entender este montaje es súper importante para lo que viene después, ya que es entender un espectro de excitación y emisión fluorescente. Entonces, no miren esto como algo menor, ¿ya? Si no entienden bien esto, les va a costar muchísimo entender los espectros de excitación y emisión. Entonces,
Cualquier duda me la van planteando. Denme unos segundos, voy a abrir el video. A ver, ¿ven ahí el video que voy a proyectar? ¿Se ve bien, no? Ahí comenzó el video. ¿Ven ahí el Sí, video? profe. Sí, ya. Sí, Ya miren, vamos a ir viendo este video. Ya, ¿qué es lo que muestra? Primero encierran la fuente de luz. Aquí está la fuente de luz, ¿no es cierto? Entonces, esa fuente de luz, ¿no es cierto? Ya, es una lámpara, ¿no es cierto? Y aquí demuestran que hay varias lámparas. Esas lámparas emiten radiación policromática, ¿ok? Es decir, emiten un espectro de luz, no líneas de luz. Son fotones de distintas longitudes de onda, ¿ok? Y ahí muestran que hay lámparas de xenón, de mercurio, ¿no es cierto? Las únicas fuentes monocromáticas que existen son los láser, ¿ya? Pero esos equipos casi no tienen uso analítico, tienen uso más de investigación. Continuemos. ¿Sí? Y hay, bueno, fuentes de luces LED, ¿no es cierto? Ya, entonces, el siguiente componente, ¿no es cierto?, es lo que se llama el monocromador primario, o aquí le llaman monocromador de excitación. ¿Por qué se le llama monocromador de excitación? Porque es el que elige el fotón que va a excitar el analito. ¿Ok? Y aquí dice, claro, está puesto entre la fuente de luz, acá la que está en amarillo, la source, ¿no es cierto?, y la muestra, ¿ya? Todo esto que aparece acá es la rendija de entrada que deja pasar una fracción de la luz, ¿no es cierto? Hay espejos que lo llevan a una red de difracción, que es la que dispersa la luz, ¿no es cierto? Y cuando disperse la luz, parte de esa luz va a hacer pasar a una única longitud de onda hacia la muestra. Veamos cómo lo anima esto. Hay una animación un poquito decente aquí. Y entonces aquí dice que el monocromador puede ser un prisma o una red, ¿no es cierto? Está el segundo monocromador, que es el que selecciona, se llama aquí le llaman monocromador de análisis, hay otros que le llaman monocromador de emisión, hay otros que le llaman monocromador secundario, ¿no es cierto? Y esto es muy importante, fíjense, dice, esta está puesta perpendicular a la luz incidente, que quiere decir que la luz viene de acá, luz amarilla, llega a la muestra, ¿no es cierto?, acá, y la luz que emite el analito excitado, ¿no es cierto?, o sea, la luz de emisión, ¿no es cierto?, se recibe perpendicular a la fuente, de forma que la luz que entre por esta rendija sea la luz que proviene exclusivamente del analito, y no de la fuente de emisión de acá, para que no se confundan las luces, ¿ya? Porque si esta rendija estuviese a 180 grados, si esta estuviese acá, recibiría la luz del analito más la luz de la fuente, que no es la idea. La idea es recibir la luz que emite solamente el analito excitado, ¿ya? Continuamos. Ya, entonces aquí explican todo el proceso, ¿no es cierto? Que finalmente lo que detectamos acá, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que llega al detector? Es una intensidad fluorescente. ¿Quién la emite? El analito que está en la muestra. ¿Por qué la emite? Porque previamente absorbió luz de excitación. Ese es un poco el principio. Ya, aquí viene como el trabajo. Aquí, fíjense, viene el fotón. Ya, voy a volverme aquí porque... Ya, lo que van a ver ahora es la trayectoria óptica de la luz. ¿Ya? A ver, me hace una pregunta acá. Aquí dice, profe, ¿qué luz recibe preferentemente? El analito preferentemente recibe luz ultravioleta, ¿ya? Preferentemente, o sea, son pocos los analitos que se excitan con luz visible, la mayoría se excita con luz ultravioleta. Ahora, hay algunos que sí se excitan con luz visible, ¿no es cierto? Pero son menos. Como la luz ultravioleta tiene más energía, es más probable que genere transiciones electrónicas, ¿ya? Y la mayoría de las moléculas que tienen doble enlace, sus espectros de absorción, están en el UV, ¿ok? A ver, aquí dice,
Esteban me hace una pregunta, dice si se puede aprovechar la propiedad de fluorescencia de las sustancias para aplicarla en volumetría. Sí, sí, de hecho, tanto la absorción molecular como la fluorescencia molecular se pueden utilizar ambas señales en reemplazo de los indicadores visuales, por ejemplo la fenolftaleína, para ver puntos finales de valoración, ¿ya? De hecho, vamos a analizar un par de casos en donde la volumetría se utiliza para estimar la estequiometría de un complejo, pero una volumetría que el punto final se estima en base a su señal fluorescente, ¿ya? Ahora, esa aplicación de las señales de absorción o fluorescencia molecular como medios para ver puntos finales en una valoración son técnicas súper antiguas y cada vez están más en desuso, ¿no es cierto? Porque hoy en día hay otro tipo de sensores que están funcionando mejor que eso, pero si ustedes se van a libros antiguos, incluso antiguamente habían formas de estimar la estequiometría de un complejo mediante el monitoreo de la señal de absorción o fluorescencia a lo largo de una volumetría. Porque piensen ustedes lo siguiente. Yo tengo, se lo voy a decir así, así como verbalmente, igual vamos a ver algunos ejemplos. Supongan que ustedes tienen una solución que tiene en el Erlenmeyer, ¿no es cierto?, un metal. Y ese metal no absorbe luz, ¿ok? Por lo tanto, en la bureta, ¿no es cierto?, ustedes tienen un ligando, y ese ligando sí absorbe luz. Entonces, al principio de la valoración, en el Erlenmeyer, la absorbancia debiese ser cero, porque el metal no absorbe, ¿no es cierto? Sin embargo, del momento que ustedes echan una gota de ligando, ¿no es cierto?, se va a formar un complejo, y el complejo va a absorber. Por lo tanto, mientras más gotas de ligando ustedes van agregando, va aumentando la absorbancia del Erlenmeyer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como antes del punto final el ligando es el reactivo limitante, ¿no es cierto? Pues bien, mientras más moles de ligando lleguen, más complejo se forma, y mientras más complejo se forma, más absorbe. Entonces uno debiera ver que a lo largo de la volumetría la absorbancia sube. ¿Pero hasta cuándo sube? Hasta que se acaba el metal, ¿no es cierto? Ya no hay más formación de complejo y por lo tanto, en ese punto, el punto final, ¿no es cierto? Ya la absorbancia deja de subir. Ahí ustedes van a ver un perfil de absorbancia que sube hasta un punto, que es el punto final, y después deja de subir, y ahí ustedes tienen un punto final. Con fluorescencia se ve una cosa parecida, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos en unos papers que lo utilizan así, ¿ya? Por ahora se lo dije verbalmente a razón de la pregunta, pero en unos papers vamos a ver que se utiliza muchísimo. O sea, de hecho, todos los métodos instrumentales que vamos a ver, no solamente absorción y fluorescencia molecular, todos los métodos instrumentales, la gran mayoría, se pueden utilizar como reemplazo de, ¿cómo se llama?, colorantes visuales para evaluar puntos finales. La gran mayoría puede servir para eso. Miren, esta animación a mí no me gusta del todo porque, fíjense, aquí parten de que la luz emite fotones rojos. O sea, la fuente de luz emite fotones rojos. Ya. ¿Por qué no me gusta esta animación del todo? Porque la fuente de luz puede que no solo emita fotones rojos, a lo mejor emite fotones en un amplio espectro del espectro visible. Entonces entiendan que este fotón de luz que está saliendo acá no tiene por qué ser monocromático, ¿ok? Pero sigamos la trayectoria. Se emite un fotón de luz, entra a la red, llega a un espejo, incide sobre la red de difracción. Aquí, si el fotón viene con fotones amarillos, verdes o azules, ¿no es cierto? Si viniera mezclado con otros fotones, la red de difracción debiera separar los fotones en base a su longitud de onda. ¿Ya? Aquí no se ve, ¿no es cierto? Pero ustedes entiendan que aquí falta en la animación esto. Aquí se debiera dispersar la luz. ¿Ya? El fotón rojo sigue su trayectoria. Va a un espejo, llega a la rendija de salida e incide sobre la muestra. Aquí, en este punto, ¿no es cierto?, el analito debiera absorber ese fotón. ¿Ok? O sea, ese fotón literalmente debiera, entre comillas, desaparecer. ¿Por qué, entre comillas, desaparecer? Porque esa energía se transforma en una transición electrónica. ¿Ya? Entonces ahí desapareció, ¿no es cierto? Entonces digo desapareció porque, ahora, aquí hicieron déjenme, me salió una propaganda comercial.
Déjeme devolverme una cosa, porque aquí hicieron una cosa súper interesante. Se la voy a explicar. Aquí llega la luz roja, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que muestran acá? Que le disminuyen el área roja al punto. O sea, ¿qué es lo que quieren mostrar aquí? Que en realidad esta bola roja no es un fotón, es un haz de fotones, ¿ya? Es decir, es un flujo de fotones, una intensidad o una potencia incidente, son varios fotones por segundo, y cuando llega a la muestra, esa intensidad disminuye. ¿Por qué? Porque parte de esa intensidad es absorbida. El mismo principio que la absorción molecular. Llega un P0 grande y baja a P, porque el resto es absorbido. Entonces, aquí hacen una animación bien interesante que disminuyen P0 a P. ¿Ok? Y parte de esa luz se transmite. ¿Ok? Ya, pero esta luz que viene acá, ¿no es cierto? No nos interesa porque hasta aquí sería absorción molecular, es decir, llega la luz con un P0, baja a P, un área más chiquitita, eso sería absorción molecular. Pero nosotros estamos hablando de fluorescencia molecular, no de absorción. Entonces, este fotón que llega a este detector no es el fluorescente. Quiero ser súper claro y enfático con esto. Repito, no es el fluorescente. ¿Cuál es el fotón fluorescente? El que viene después. Mira. Ya, ahí el analito alcanza el estado excitado. No la muestra, está mal la animación. No es la muestra la que se excita, es el analito el que se excita. Y el analito es una parte de la muestra, normalmente es el soluto en una solución. ¿Ya? Entonces ahí el analito, ¿no es cierto?, va a emitir ahora luz fluorescente. Esa es la luz que emite el analito. Ahí va en su trayectoria. Va en su trayectoria, llega a los espejos. Aquí llega a una... Bueno, aquí le llaman filtro de emisión. En realidad puede ser un filtro o puede ser una red, ¿no es cierto? La función que tiene este filtro red es seleccionar de todos los fotones que emite el analito, seleccionar aquellos de la longitud de onda que me interesa detectar, ¿no es cierto? Y sigue su trayectoria a un espejo, rendija de salida, y este es el fotón que yo detecto en fluorescencia. ¿Estamos? No sé si se entiende el camino óptico de esto. ¿Dudas hasta aquí, consultas? ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? Sí, profe. Dime. ¿Cuál es la función entonces de que haya un detector de transmisión? Ya, esa, y de hecho, bueno, por coincidencia a nosotros nos pasa en mi laboratorio, ¿no es cierto? Existen equipos de fluorescencia molecular que con un pequeño agregado, que es este, ¿no es cierto?, el detector de transmisión, tú puedes transformar un equipo de fluorescencia molecular en un equipo de absorción molecular. O sea, un equipo puede hacer, un equipo que tenga esta parte, ¿no es cierto?, un espejo y un detector de transmisión. Un equipo que tenga esta parte podría funcionar tanto como espectrofluorímetro como espectrofotómetro. Tome. ¿Sí? No sabía que se podía hacer también. Pero los que tenemos de absorción en la universidad sirven para hacer ambas cosas, ¿no? No, los espectrofluorímetros son bastante más caros que los espectrofotómetros. Tú tienes tres posibilidades, mira, o te compras un espectrofotómetro de absorción molecular, eso implica que no tiene un monocromador secundario, o sea, esto no existiría. ¿Okay? Tiene solamente el monocromador primario y el detector. ¿Okay? O sea, para explicártelo así en palabras bien simples, te lo voy a rayar acá, ¿no es cierto? Un equipo de absorción molecular, toda esta parte que está acá, no existiría. ¿Ok? Por lo tanto, tú Ya. tendrías aquí solamente el monocromador para seleccionar P0 y el detector para elegir o detectar P. Y aquí haces tú la relación P0, que es la proporcional a la absorbancia. ¿Ya? Ahora, la opción número 2 que tú tienes, ¿no es cierto?, sería, que es la que, bueno, yo por un proyecto de investigación que tengo, la adquirí así, es que tú te compres un espectrofluorímetro, ¿ya?, que tiene todo esto que te estoy mencionando, ¿no es cierto?,
menos esto que está acá. Es decir, sería solamente así. Fuente, monocromador primario, la celda, monocromador secundario y detector. Y ahí no te serviría como espectrofotómetro de absorción molecular, te serviría como espectrofluorímetro. ¿Ok? La tercera opción, que afortunadamente cuando nosotros compramos el equipo que tenemos ahora en el laboratorio, era así, ¿no es cierto? Me vendían un espectrofluorímetro, pero me decían a mí, miren, ¿saben qué? Pero esta parte, esta que está acá, ¿no es cierto? No la tiene, pero se le puede comprar después y se le puede agregar. ¿Ok? Es como, no sé si usted ha armado alguna vez un computador, ¿no es cierto? Es como cuando uno se compra un computador que no es muy rápido, ¿no es cierto? Tiene buen procesador, pero tiene poca RAM, y le dicen, ya, mira, cómprate este computador, pero después, si tienes más dinero más adelante, le compras más RAM y se la puedes instalar. ¿No es cierto? En este caso, le puedes comprar esta parte y se la puedes instalar después. Y así lo hicimos con nuestro equipo. De hecho, esta parte que le estoy mencionando acá, esta parte que está acá, ¿no es cierto? Todavía no nos llega, de hecho. La vamos a comprar recién, hace un par de semanas. Ya, el equipo lo compramos el año pasado, y este aditivo, para transformarlo también en espectrofotómetro, lo compramos hace muy poco y todavía no llega. ¿Ya? O sea, la mayoría de los equipos modernos te permiten transformar un espectrofluorímetro en un espectrofotómetro. Al revés, no, porque tú tendrías que tener una segunda óptica. Y eso no es fácil de llegar y agregar así como... ¿ya? O sea, esto no se puede agregar después. ¿Estamos? Y para que ustedes se hagan una idea de precio, ustedes pueden encontrar un espectrofotómetro, es decir, un equipo de absorción molecular, de lo más barato les pueden salir 3, 4, 5 millones de pesos. En cambio, en espectrofluorímetro, los más baratos les van a salir 10 millones de pesos, 12. ¿Ya? O sea, la diferencia de precio es grande. Y es porque la óptica es la que lo vuelve más caro. Mientras más óptica tiene, más caro. Más dudas, consultas, por favor. Entonces, bueno, me piden acá repetir la última parte, ¿no es cierto? Entonces, la última parte, que es súper importante, ¿no es cierto? Devolvámonos un poco para hacer el paso del... Aquí está la última parte. La última parte, a ver, voy a marcar acá. En unos segundos. Entonces, la última parte nos dice que esto que está acá, ¿no es cierto? Sería la fluorescencia del analito. ¿Ok? Ahora, recuerden que la fluorescencia del analito, ¿no es cierto?, es policromática. ¿Ok? Porque el analito puede emitir, lo voy a tratar de dibujar acá, espero que no los confunda porque no me va a salir muy bonito el dibujo, pero... La fluorescencia del analito consiste en que yo tengo un electrón acá en estado excitado, ¿no es cierto? Y ese electrón va a decaer al estado basal, pero a varias posibles transiciones vibracionales. O sea, son varios deltas E, por lo tanto son fotones de varias longitudes de onda. Longitud de onda 1, longitud de onda 2, longitud de onda 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, estos fotones que están acá tienen varias longitudes de onda, son varios fotones. Entonces, cuando en el video... Claro, aquí acabo de explicar por qué es policromática, es porque como las moléculas tienen varios niveles electrónicos y dentro de cada nivel electrónico además tienen varios niveles vibracionales, el decaimiento del electrón del estado excitado hacia el estado basal no es un delta E, son varios delta E. Aquí estoy mostrando, lo voy a marcar en azul. Aquí están todos los posibles decaimientos que tiene el analito desde el estado excitado al estado basal. Son varios tipos de delta E. Entonces, finalmente, absorbe el fotón, ¿no es cierto? El electrón genera una transición electrónica, pero al momento de decaer, puede decaer a varios niveles. Es como que yo le dijera a ustedes, miren, le voy a hacer una analogía. Es como que yo le dijera a ustedes, miren, les voy a entregar energía, ¿no es cierto? Y ustedes van a decir, ¿qué energía? Energía potencial. Y ustedes van a decir, ¿cómo me va a entregar energía potencial? Los voy a subir a un ascensor, ¿no es cierto? Y los voy a llevar desde la planta baja, el primer piso, hasta el segundo piso. ¿Ok? Entonces ustedes están ahora en el segundo piso.
planta alta, tienen alta energía potencial, están en estado excitado. Ahora yo les digo, bajen. Pero no bajen en el ascensor. Ustedes bajan a pie. ¿Ya? Y ahí hay varias posibilidades. Una opción es que uno de ustedes llegue hasta el primer piso. Otra opción es que algunos de ustedes lleguen hasta el primer piso, pero se queden en la penúltima escalera, que sería esta. Otros que ustedes se queden en el segundo escalón del primer piso. ¿Ok? Porque en cada piso, entre cada piso hay escalas. Entonces, no todos los que bajaron al primer piso devolvieron toda la energía. Algunos devolvieron más, los que llegaron efectivamente al primer piso y bajaron todos los peldaños, ¿no es cierto? Y hay otros que se quedaron en peldaños intermedios. Los que se quedaron en peldaños intermedios devolvieron parte de esa energía potencial, no toda. Por lo tanto, como devolvieron menos energía, un fotón que tiene menos energía es un fotón que tiene más longitud de onda. Por eso los espectros de emisión fluorescente perdón, son de este tipo. Espérense, algo hice. Son de este tipo. Intensidad de fluorescencia, longitud, son igual que un espectro de absorción. Son bandas, porque son varias longitudes de onda de los fotones que devuelve el analito. ¿Ya? Entonces, esto que está marcado acá en rojo, ¿no es cierto? Que le vamos a dar play de nuevo. Esto que está marcado acá en rojo, entiéndanlo como un conjunto de fotones de varias longitudes de onda que van viajando juntas. ¿Ok? Van viajando juntas. Llegan a un sistema monocromador secundario o de filtro, ¿no es cierto? Y aquí es donde, y lamentablemente la animación no es muy feliz acá, ¿no es cierto? Aquí es donde lo que debiera hacer el instrumento, ¿no es cierto? Y aquí, ¿verdad? Hacerlo con harto detalle. Debiera dispersar la luz, el azul para allá, el amarillo para acá, voy a cambiar el color, el rojo para acá, ¿no es cierto? Y si yo quiero que solo llegue el rojo al detector, pues bien, fijo el ángulo de esta parte, este tiene un ángulo, para que solo el rojo llegue acá, y no los otros colores. No sé si se entiende. ¿Ya? Si yo quiero trazar el espectro, ¿cierto? Es decir, quiero registrar la fluorescencia a todas las longitudes de onda para lograr esto que está acá, ¿no es cierto? Esto que está acá. Yo lo que tengo que hacer es mover este ángulo. Para primero recibir el rojo, cambio el ángulo, recibo el amarillo, cambio el ángulo, recibo el azul. Igual que en absorción molecular. Entonces, aquí estamos partiendo de la base que estamos eligiendo una única longitud de onda de excitación y una única longitud de onda de emisión. Está todo fijo en un ángulo adecuado. ¿Ya? Entonces, insisto, la animación no es muy feliz, ¿ya? Pero por lo menos ayuda a entender la trayectoria de la luz. A ver, más dudas, por favor, porque esto no es fácil, ¿ya? Y yo prefiero tomarme todo el tiempo del mundo en explicar esto para entender lo que viene después. Insisto, esto no es para nada fácil, ¿ya? Es complejo. La óptica de espectroscopía molecular es compleja y la de espectroscopía de fluorescencia molecular es la más compleja de todas. Dudas, consultas, mientras voy a borrar, ¿ya? Díganme. Díganme, pregunten. Ah, ya, el tema perpendicular. Ya, muy importante. Les voy a explicar el tema de por qué conviene que la radiación se capte perpendicularmente, pero voy a salirme de esta animación y lo voy a dibujar, ¿ya? Miren, la razón por la cual los detectores en fluorescencia se ubican de forma perpendicular a la luz de excitación es la siguiente. Supongan que ustedes tienen acá una lámpara, ¿no es cierto?, que emite luz. ¿Ok?
esta lámpara va a emitir luz, ¿no es cierto? Voy a marcar en amarillo. Esta luz va a viajar, ¿no es cierto? Y va a incidir sobre... A ver, voy a borrar esto acá. Va a incidir, voy a cambiar el color, sobre una celda. Ay, ¿por qué no me raya esta cosa? Acá. Va a incidir sobre una celda, ¿no es cierto? Y aquí va a estar el analito, ¿no es cierto? Analito. Ahora, si es que uno, bueno, y entiendan que entre medio están los monocromadores, ya que no los voy a dibujar, me voy a centrar en la fuente de luz y en el detector. Si el detector estuviera acá, le vamos a llamar a esto detector, fíjense, lo voy a marcar en negro. Si el detector estuviera acá, voy a poner aquí, detector, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a recibir el detector? Si el detector estuviera acá, lo que va a recibir el detector siempre es la luz que proviene de la lámpara. Aquí viene la luz de la lámpara con un, bueno, en rojo, con un P0, y aquí vendría con P. ¿Ok? Por lo tanto, si el detector estuviera a 180 grados, el detector siempre va a recibir la luz de la lámpara, atenuada por el analito, que sería esta, o si se salta la celda, como vimos en las primeras clases de fusión molecular, va a recibir la luz de la lámpara P. ¿Ok? Ese sería el montaje de absorción molecular. ¿Ok? Por lo tanto, el detector está a 180 grados en absorción molecular. ¿Por qué? Porque la luz que nos interesa siempre en absorción molecular es la luz que proviene de la lámpara, no la que proviene del analito. ¿Estamos? Ahora, en fluorescencia molecular, como a nosotros no nos interesa la luz de la lámpara, nos interesa la luz que emite el analito, ¿no es cierto? Este montaje no nos sirve. ¿Cómo se tendría que hacer en fluorescencia molecular? Hasta ahí sería igual, tendríamos la fuente de luz y el analito. Pero como a nosotros nos interesa la luz que emite el analito, ¿no es cierto? Voy a poner aquí, no sé, ahí está. El analito va a emitir, luego que absorba luz, va a emitir luz. Aquí emite, y lo puse aquí en otro color, ¿no es cierto? El analito emite luz fluorescente, pero la emite en todas direcciones, ¿ya? Es decir, es lo mismo que pasa que estamos discutiendo en las clases pasadas, es decir, si a usted le llega luz UV a un polerón que tiene tinta fluorescente, ese polerón va a fluorecer en todas direcciones, no en una dirección, ¿ok? Entonces, como a mí me interesa captar solamente la luz fluorescente, no la luz de la lámpara, ¿no es cierto? La única forma de hacerlo es poner el detector acá. Es poner el detector acá, miren, voy a borrar esto acá para que quede claro. La única forma geométrica adecuada para recibir la luz del analito es poner el detector acá. ¿Ok? ¿Por qué es la única forma? Porque si yo pongo el detector aquí, a 90 grados respecto de la fuente, no me puede llegar la luz de la lámpara a el detector. ¿Ok? Es decir, esta luz que está acá, ¿no es cierto? Su trayectoria óptica es hacia allá. No va a llegar nunca al detector, si es que lo ubicamos a 90 grados. ¿Ok? Entonces, se pone a 90 grados literalmente para evitar que la luz de la lámpara llegue al detector. Y a 90 grados es la mejor opción. ¿Ok? A ver, no entiendo la pregunta. Dice, profe, y si lo pongo acá, ¿acá dónde te refieres tú? Te fijas, si está a 90 grados, el detector nunca recibe luz de la lámpara. Y la única luz que recibe el detector sería esta.
¿Ok? No sé si respondo la pregunta porque no entiendo la última. Dice, profe, si lo pongo acá, ¿acá dónde? ¿No les quedó claro? Ya. Súper. Bien, vamos a salirnos de acá. Volvamos entonces a la diapo. Ya, ¿por qué me interesa que quede lo más claro posible? Porque si ustedes se dan a un libro instrumental, todavía no he mirado la última versión del SCUS que algunos de ustedes andaba compartiendo. A ver, voy a mostrar. Esto es lo que muestran los libros, ¿ya? Que claro, como es una fotografía, tiene la limitante de una fotografía. Y la limitante de una fotografía es esta. De que muestra que, y aquí voy a ayudarme con el lápiz nuevamente, muestra que acá está la fuente, ¿no es cierto? Acá está el analito con la muestra. Aquí está el monocromador primario, ¿no es cierto? El primer selector de longitud de onda. Aquí está el monocromador secundario, el segundo selector de longitud de onda. Aquí está el detector último, que es el que detecta la intensidad fluorescente. ¿Ya? Ahora, muy importante, y con esto termino porque ya se nos acabó el tiempo, ¿no es cierto? Vamos a ver la próxima sesión que el monocromador primario, yo puedo hacer lo que se llama un barrido, es decir, yo puedo ir cambiando la longitud de onda que incide sobre la muestra, o sea, los fotones que van llegando acá, esta longitud de onda, yo puedo irla cambiando si es que voy cambiando el ángulo del monocromador primario. ¿Ok? Si yo hago un barrido en excitación, yo obtengo un espectro de excitación. Yo también puedo hacer un barrido del monocromador secundario, es decir, yo cambio el ángulo del monocromador secundario para ir cambiando la longitud de onda que recibe el detector en fluorescencia. Eso se llama un barrido de emisión. Entonces, en la próxima sesión vamos a tratar de entender cómo se construye y qué información entrega un espectro de excitación fluorescente y un espectro de emisión fluorescente. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la próxima sesión porque no nos queda más tiempo y eso es lo más complejo de entender. ¿Ya? Pero una vez que uno lo entiende, la fluorescencia se transforma en una información espectroscópica que analíticamente se hace mucho más simple de comprender y explotar con buenas cifras de mérito. ¿Ya? Vamos a ver entonces en la próxima sesión esto. Prefiero dejarlo hasta acá porque con los pocos minutos que quedan, nada, ¿no es cierto? No vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar, ¿ya? Así que lo dejamos hasta acá y nos vemos mañana, ¿ya? Recuerden la evaluación parcial para el domingo. Si tienen alguna duda, consulta, lo pueden hacer ahora o de aquí a mañana lo vemos. ¿Estamos? Bien. Nos vemos mañana. Que estén bien. Saludos. Cuídese, profe. Igual. Chao, chao.